El precio de la fama. Hace muchos años, cuando mi carrera como músico se encontraba en su punto más bajo, las noches se volvían cada vez más oscuras y mi guitarra parecía desafinarse en compás de mi melodía. Fue en ese momento, en el rincón más sombrío de un bar destartalado, que un extraño con aspecto lúgubre se acercó a mí. Su piel era tan pálida como la luna en una noche sin estrellas, y sus ojos brillaban con un fuego que parecía arder desde el mismísimo infierno. El extraño, cuyo nombre nunca me reveló, ofreció un trato que resonó en las profundidades de mi alma herida: fama y fortuna a cambio de mi alma. Mi desesperación era un abismo sin fondo, y sin pensarlo dos veces, acepté su oferta, como si fuera una luz en medio de la más profunda oscuridad. Las multitudes comenzaron a apiñarse en los conciertos, coreaban mi nombre y mis canciones ascendían a la cima de la lista de éxitos. Pero pronto, la sombra de aquel oscuro pacto comenzó a ensombrecer mi vida. Cada vez que me sumergía en la música, sentía la presencia del demonio agazapado, una entidad antigua que había tejido su influencia sobre mi talento. Mis noches se convertían en un infierno, atormentado por pesadillas vívidas y el incesante susurro del demonio en mi oído. Cada acorde que tocaba parecía un eco de condenación, y mi alma se desgarraba en cada actuación. Mientras mi éxito crecía, mi alma se marchitaba. Aquello que una vez fue mi pasión se había convertido en una prisión, y mi adicción a la fama me arrastraba hacia la perdición. Las sonrisas en el escenario se desvanecían en las sombras de la soledad y la culpa. Mi vida se había convertido en una pesadilla. Mis días eran una farsa de sonrisas forzadas, mientras que mis noches eran un tormento de pesadillas. El demonio se alimentaba de mi desesperación, como un parásito que se aferra a su huésped. Me atormentaba con visiones aterradoras de la muerte y la condenación eterna que me esperaba. A menudo me despertaba sudoroso, sintiendo que las llamas del infierno lamían mis pies. Intenté en vano romper el pacto. Investigaciones interminables, rituales desesperados y ruegos desgarradores solo alimentaban el sadismo de aquel demonio. Cada intento de romper nuestro vínculo resultaba en su risa sardónica, y mis esfuerzos solo me hundían más en la desesperación. Mi cuerpo se marchitaba lentamente, y mi rostro reflejaba el precio que pagaba por mi ambición. Los aplausos se habían transformado en un eco hueco en mi mente, mientras que el susurro del demonio se había convertido en el único sonido que llenaba mi mundo. La fama y la fortuna que una vez anhelé se habían convertido en cadenas que me arrastraban hacia el abismo. Finalmente, llegó el día en que no pude soportarlo más. En un arranque de desesperación, me retiré al lugar más oscuro de mi casa, donde los recuerdos de mi antigua pasión y talento se habían vuelto polvo. Tomé la misma guitarra que había sido mi compañera de tantas noches de gloria, y con manos temblorosas la afiné por última vez. Entonces, en medio de una melodía que parecía nacer del infierno mismo, corté las cuerdas de la guitarra con un cuchillo afilado. La música se desvaneció en un gemido discordante, y con cada cuerda cortada sentía una punzada de dolor en mi alma. Mis cuerdas vocales comenzaron a rasgarse y mi garganta se llenó de sangre. En ese momento, el demonio apareció, riendo triunfantemente, y con una voz agonizante le rogué que rompiera nuestro pacto. Una vez más, su sonrisa se ensanchó y aceptó, pero a un precio que me horrorizó. Mi alma fue arrancada de mi cuerpo en un destello de dolor indescriptible, dejándome vacío, un cascarón sin vida. La última visión que tuve fue el demonio desapareciendo en la oscuridad, satisfecho por su triunfo. La sangre de un inocente. Aquella historia, aunque difícil de creer, es una experiencia que sigue atormentándome al contarla. Hace años, en una aldea remota que parecía olvidada por Dios, viví una pesadilla que me perseguirá hasta el final de mis días. Mi amada, enfermera y a borde de la muerte, yacía en una cama fría, su piel pálida como la cera. Mis ruegos a los dioses, la medicina y a la ciencia habían resultado inútiles.
Pero en mi desesperación, un forastero encapuchado se materializó en las sombras de la habitación. Sus palabras, un susurro malévolo, ofreció una promesa de vida a cambio de mi alma, y algo aún más perverso, la sangre de un inocente. Siguiendo las instrucciones del desconocido, me aventuré en la oscuridad de la noche con un corazón lleno de angustia. Llevaba en mis manos la vida de mi amada, o eso creía. El bosque parecía un lugar maldito y silencioso, y al llegar al oscuro altar señalado, el terror me carcomió. Un niño inocente, cuya mirada reflejaba el miedo en su forma más pura, fue la víctima de mi desesperación. La sangre del inocente, derramada sobre el altar, creó un vínculo con fuerzas más allá de mi comprensión. Mi amada se recuperó, pero esa alegría se desvaneció en un suspiro cuando vi el horror en sus ojos. Había regresado del umbral de la muerte, pero el precio que pagamos fue demasiado alto. Nos habíamos convertido en criaturas sin alma, hambrientas de sangre y condenadas a un destino oscuro. El alma de aquel niño inocente que había sido sacrificada se había apoderado de nosotros, y el tormento fue insoportable. El demonio que había tramado este plan macabro nunca cumplió su promesa. En lugar de redimirnos, nos condenó a la eternidad como monstruos errantes. Juntos, mi amada y yo, deambulamos por los siglos, buscando redención que nunca llegará. Cada gota de sangre que derramamos solo aumenta la maldición que pesa sobre nosotros. Y el rostro del niño inocente, con sus ojos llenos de miedo, sigue persiguiéndonos en cada pesadilla que asalta nuestra conciencia atormentada. El precio de la desesperación se ha cobrado su deuda en nuestra alma, y solo la muerte eterna pondrá fin a nuestra oscura maldición. Aquel espejo. Aquella noche fría y lúgubre, mientras exploraba los callejones olvidados de la ciudad, descubrí un rincón abandonado que parecía anclado en el tiempo. Entre escombros y polvo, se emergía un antiguo espejo. Su marco de madera carcomida por el paso de los años. Sin embargo, su superficie reflejaba una extraña y profunda oscuridad, una negrura que parecía retorcerse y cobrar vida propia. Intrigado y temeroso al mismo tiempo, me acerqué al espejo. Mi propio reflejo, pálido y perturbado, parecía contener una profunda tristeza en sus ojos. Y entonces ocurrió. Un escalofrío gélido se apoderó de mi corazón y el reflejo cobró vida, emergiendo en su superficie como un espectro. El ser que se alzó frente a mí tenía una apariencia que desafiaba toda lógica. Era mi propia imagen, pero distorsionada por una maligna malevolencia. Con una voz que resonaba en la profundidad del abismo, me ofreció un trato. Juventud eterna y riquezas más allá de las imaginadas, a cambio de mi alma. El miedo me paralizó, pero la codicia y la desesperación nublaron mi juicio, y acepté su propuesta. Mi reflejo demoníaco, ahora desprendido del espejo, sonrió con una malencia inhumana. Al día siguiente, me desperté y descubrí que mi juventud se había restaurado. Mi piel se veía fresca y lozada, y mi vitalidad era la de un joven en la flor de la vida. La ciudad, que antes me parecía decadente y envejecida, ahora brillaba con un nuevo esplendor a mi alrededor. Pero con el paso del tiempo, los efectos del trato se hicieron evidentes. Mis amigos y seres queridos envejecían rápidamente, mientras yo permanecía inmutable. La eterna juventud que me había otorgado venía con un precio que no había anticipado. La culpa y el remordimiento comenzaron a carcomer mi alma, y cuando me miraba en el espejo, veía los rostros de aquellos que habían perdido su vitalidad en mi nombre. Mi reflejo demoníaco me susurraba constantemente, recordándome que mi eterna juventud dependía de la constante entrega de almas inocentes. Cada vez que me miraba en el espejo, veía los rostros de las personas que habían sacrificado su juventud para mantener la mía. Sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, me acechaban desde el reflejo. Los lamentos de las almas perdidas se convertían en un eco incesante en mi mente.
una tortura psicológica que me empujaba al borde de la locura. Finalmente, decidí romper el pacto con el demonio. Busqué de todas las maneras, pero nada funcionó. Mis noches se llenaron de insomnio mientras mi propio reflejo se burlaba de mis intentos inútiles. La culpa y la desesperación me consumieron. Me di cuenta de que el precio de la juventud eterna era una condena eterna. Mi vida se había vuelto un infierno. Hoy continúo vagando por la ciudad, mi rostro perpetuamente joven en un cuerpo cada vez más viejo. Los rostros de las almas perdidas me persiguen en cada esquina de mi mente. La maldición del espejo y el pacto con el demonio son un lastre que nunca podré arrojar. La única redención que busco es una muerte que nunca llegará, mientras mi alma se desgarra lentamente en la oscuridad. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.